Las vocaciones nacen en la oración y de la oración, y solo en la oración pueden perseverar y fructificar. Papa Francisco, la pastoral del Seminario Mayor Diocesano, presenta su programa, Llamados para Servir. Dona tu vida como María al lado de la cruz. Amados hermanos, la paz sea con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos al programa vocacional de nuestra diócesis de Santiago de Veragua. Hoy pues les acompaña el seminarista Aquilino Fábrega y nuestro invitado especial, el padre Anastasio Santander. Invoquemos la presencia de Dios y así enciende en nuestras mentes y corazones, permitiéndonos responder al llamado que nos está haciendo. Gracias, Padre, Creador del cielo y de la tierra, por el don de la vida. Envía obreros a tu mies según el corazón de Jesús, tu Hijo amado, con la capacidad de entregarse a la vocación del sacerdocio para reflejarse el amor que has manifestado en el mundo. Creemos firmemente que estás en medio de nosotros, que te has quedado realmente en la Eucaristía. María, Madre Inmaculada, intercede por nosotros para valientemente decir todos los días sí. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La temática que tenemos para este día de hoy, hablaremos un poco acerca de la vocación del profeta Elías. Tenemos la gracia de tener como invitado al padre Anastasio Santander, que nos compartirá su testimonio vocacional y también su llamado vocacional. Hermanos, el domingo pasado nuestra diócesis recordaba los 53 años de la desaparición física del padre Jesús Héctor Gallego. Conversaremos sobre aspectos importantes de su ministerio. Ya hemos recorrido el llamado vocacional de los patriarcas, los jueces, y hoy iniciaremos un largo recorrido con los profetas, que son llamados por Dios para una misión en favor de su pueblo, la que podemos resumir en 3 acciones: anunciar, denunciar y consolar. Anunciar la voluntad de Dios en un momento concreto de la historia del pueblo, para iluminar esa misma historia. Así se convierte en el portavoz de Dios a través de su pueblo, su testimonio de vida y sus prácticas. El profeta también denuncia todo lo que se opone a la voluntad de Dios, en particular el pecado, la injusticia, la infidelidad y la opresión. El profeta desafía a todos a sincerarse íntimamente y cambiar de vida según la voluntad de Dios. Una acción más del profeta es consolar a los que sufren, a los pobres y oprimidos, producto de un sistema opuesto a la voluntad de Dios. El consuelo es acción concreta y a la vez testimonio de esperanza, porque Dios está para liberarlos. Como decía al principio, hoy iniciamos con la vocación del profeta Elías, que lo encontramos en el libro primero de Reyes y segundo de Reyes, en el capítulo 1, versículo 2. Elías es uno de los más grandes profetas de todos los tiempos. Fue un hombre con poder que levantaba a los muertos. De milagros traía fuego del cielo, hacía que la lluvia no cayera y que una tinaja de harina no quedara nunca vacía. Un profeta tan digno que fue trasladado y recogido de la tierra en un carro de fuego. El profeta Elías se sitúa en la historia de Israel en la época en la que, instalado en tierra de Canaán, el pueblo elegido comienza a olvidar a Dios, que le hizo salir de Egipto, para volverse hacia los ídolos, los Baales. Elías es llamado por Dios
que le conduce al desierto, para luego volver hacia el pueblo y reverarle desde la montaña del Carmelo. ¿Quién es Dios? El Dios verdadero. Su vocación, al igual que la de cada cristiano, está marcada por el hecho de que es llamado por Dios y orientado hacia Dios. Como fieles necesitamos permanecer en Dios, y habiendo experimentado la trascendencia, consciente de haber encontrado al Dios vivo, debemos conocerle, amarle y servirle. El nombre de Elías es ya un recuerdo de esa elección rigurosa, cuya proclamación constituirá su misión durante toda la vida. Elías, que es la forma helenizada del nombre hebreo Eliyahu, literalmente significa Yahvé es mi Dios. De allí la importancia del nombre que se le pone a los hijos. No puede ser cualquier nombre, un invento de letras o de un famoso. Como católicos estamos llamados a dar respuesta a Dios porque Él a cada uno nos llama por nuestros nombres y cada nombre va en dirección a una misión en específica. Pero sucede que Elías va a tener que enfrentar el poder político de Agab y de Jezabel, al recordarles el pecado que cometieron al apoderarse de la viña de Nabot, y la tenacidad al enfrentarse a los profetas de Baal, traídos por Jezabel, demostrando que es Dios quien tiene el poder y de que los profetas y Baal son unos impostores, impotentes que han estado engañando al pueblo de Dios. Cuando el profeta Elías aparece, el pueblo viene fallando hace mucho tiempo y no hay sacerdocio. Elías entiende que debe hacer y haber una restauración nacional, por lo que comienza restaurando el sacerdocio y pide la ofrenda más pequeña, la de una viuda pobre. Elías representa el sacerdocio que por primera vez en muchísimos años presenta una ofrenda y Dios lo confirma como sacerdote del orden correcto, multiplicando la provisión para la vida y resucitando a su Hijo, y así comenzar un programa de liberación en el pueblo de Israel. Hermanos, así como en tiempo de la restauración de Elías, el sacerdote debe cuidar del pueblo y el pueblo de sus sacerdotes. Si tenemos sacerdotes íntegros, entonces será inevitable que Dios venga. Y como iglesia tenemos una gran responsabilidad: vivir según Dios o vivir según nos parezca. Según Baal, como pueblo de Dios debemos orar para tener sacerdotes santos, y si formamos parte del pueblo debemos mantener nuestros corazones encendidos para dar una respuesta a Dios, porque la mies es mucha y los obreros poco. Como decíamos al principio, nos encontramos con el Padre Anastasio Santander. Ahora pues vamos a escuchar, ¿verdad?, su llamado vocacional. Bienvenido, Padre, a nuestro programa Llamados para Servir. Muy bien, buenos días. Gracias por la invitación a este programa. Realmente asistí porque le debo mucho al seminario y bueno, ahora toca dar testimonio de lo que uno es. Realmente el llamado no se sabe exactamente cuándo es, pero Dios le da a uno señales para poder decir, bueno, por aquí es que nos llama Dios. En mi vida desde niño siempre hubo señales por parte de Dios, y lo primero fue muchos acontecimientos que yo tuve. Crecí en una vida cristiana. Desde niño nos llevaban a la iglesia a orar, a rezar,
y creo que por ahí empezó mi llamado a la vida sacerdotal. Siempre fue una vida de iglesia, aunque uno se portaba mal, pero nuestra madre siempre nos llevaba al templo, a la Eucaristía y todo eso. Siempre recuerdo algo que a mí me impactó, y es que, bueno, yo vivo en el distrito de Cañaza, y cuando era el tiempo de las vacaciones, solíamos ir a vacacionar al campo, a un lugar que se le llama el Camarena. Eso pertenece al Vale, y algo que me impactó, porque fui con mi tía y mi tía me dice: vamos a la misa. Y yo pensando que iba a haber un sacerdote, pensando que iba a haber todo como uno acostumbraba a verlo en Cañaza. Y cuando yo vi, pusieron fue un radio en el altar, y ahí fue donde se escuchó la misa. Y yo quedé impactado porque yo esperaba ver un sacerdote, ver al Padre celebrando la Eucaristía. En ese tiempo era un niño, apenas tenía, creo, 8 años, y yo me dije: algún día en esta capilla habrá un sacerdote, porque me dio como tristeza o compasión porque no había sacerdote. La gente escuchaba la misa a través de la radio. Otras cosas también que me ayudó mucho, bueno, ya en mi edad de juventud fui catequista, pero fui moldeando mi vida sacerdotal, mi llamado, da la casualidad de que en Cañaza había una capilla de adoración perpetua al Santísimo, y nuestra familia le correspondía 1 hora los domingos, de 9 a 10 de la noche. Y ahí, en la capilla, fui preguntándole a Dios si realmente me llamaba para este gran proyecto, y de verdad que Dios me respondió y me habló de muchas maneras, y creo que fue donde más afiancé mi llamado a la vida sacerdotal. La otra pregunta que dice es: ¿qué decían cuando estaba en la formación? Bueno, la familia en sí, bueno, hubo muchos que me apoyaron, la comunidad también. Se alegraban porque había un joven preparándose para esta misión, y bueno, también hubo mucha gente. Desde niño siempre la gente me decía: usted va a ser padre. No sé qué veían en mí, pero siempre me decían eso: usted va a ser padre. Y realmente fue así. Y la gente siempre se alegra cuando hay un joven que se anima a prepararse para el sacerdocio, y eso también le anima a uno, porque cuando uno siente el apoyo de la comunidad, de la familia y de los que nos rodean, uno también se anima, porque necesitamos de ese apoyo. Bueno, como es la experiencia en el seminario, realmente fue una experiencia muy bonita, muy especial, pero también difícil, de muchos años de estudio, de preparación, pero gracias a Dios, Dios fue llevando ese proceso poco a poco, y pudimos culminar, y aún seguimos en esta misión. Padre, usted cuando en su tiempo en que fue ordenado diácono tuvo esa gracia de servirle al Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud en el 2019 en Panamá. ¿Cómo fue esa experiencia que usted tuvo con el Papa Francisco? Bueno, yo siento que fue una gracia y una bendición por parte de Dios, porque yo nunca pensé estar al lado del Papa Francisco, y bueno, da la casualidad que todo coincidió por obra y gracia de Dios, que yo era diácono y se necesitaban diáconos para servir en la liturgia
con el Papa, y bueno, de aquí de Veragua fue el Padre Marcelino y mi persona a servir. Pude servirle al Papa en 2 Eucaristías. La primera fue la de la consagración de la catedral, donde me tocó a mí llevar las reliquias del Papa Juan Pablo II, que fue otra gracia de Dios que he tenido yo. Ya he tenido en mis manos 2 reliquias, la del Papa Juan Pablo II y las reliquias también de San Francisco Javier. Realmente fue una bendición porque nunca me esperaba eso, aunque ya lo había soñado. Antes de ver al Papa tuve 3 sueños que había ido a ver al Papa y lo acompañaba, pero siempre en el sueño me salía mal. Llegaba tarde a la misa del Papa, en el sueño se me ensuciaba el alba, los ornamentos, y nunca podía encontrarme con el Papa. Y cuando me tocó en la vida real, siempre sentí ese miedo de que me pudiera pasar algo malo como en el sueño, pero realmente no fue así. Todo se cumplió a cabalidad. Y la otra misa, bueno, al final fue la misa final, donde me tocó acompañar al Papa Francisco, y de verdad que fue muy bonito, muy especial estar ahí cerca de él, saludarlo, sentir esa compañía de ese amor de Dios dentro de nosotros y a través del Papa. La verdad que fue una experiencia muy, muy bonita, ¿verdad? Y una gracia para el Padre Anastasio en ese momento. Luego, ¿verdad? Usted es ordenado sacerdote, ya ha estado en varias parroquias, ¿verdad? ¿Cómo ha sido ese tiempo de vida sacerdotal? ¿Cómo ha sido ese encuentro con la comunidad? ¿Se ha sentido solo? ¿O ha estado en alguna parroquia donde siente ese calor, ese cariño, ¿verdad? Fraterno de la comunidad del pueblo de Dios? Muy bien. Bueno, realmente cuando uno se ordena sacerdote, uno tiene muchas ilusiones. Uno quiere salir a celebrar misa, atender gente, confesar y de todo, pero la realidad es otra. A veces uno tiene que adaptarse a las parroquias, también adaptarse a la misión que le encomienda el obispo. Yo me he considerado, bueno, el sacerdote bateador de emergente, porque he estado en pocos años, ya ayer, sábado, cumplí 5 años de vida sacerdotal, y en 5 años he recorrido varias parroquias, la de Catedral, la de Atalaya, la de Cañazas, el seminario, también estuve en el seminario, y ahora actualmente estoy de vuelta en la catedral. Siempre he sido como ese sacerdote que va a batear de emergente porque hay movimientos de sacerdote y me toca a mí ayudar. Y sí, nunca me he sentido solo, la comunidad me ha acompañado, me ha animado y me ha ayudado a fortalecer ese llamado, porque realmente la gente necesita mucho al sacerdote. Siempre el sacerdote es ese hombre buscado por la comunidad para que lo oriente, para las Eucaristías, para las confesiones. Y realmente uno no tiene mucho tiempo para la tristeza, siempre hay motivos para vivir, motivos para ser sacerdote, porque la gente lo necesita a uno. Siempre la gente está ahí, padre aquí, padre allá, padre por acá, padre. Y al final uno termina cansado y agotado, pero alegre porque uno cumplió con la misión que nos encomienda Dios. Así es, Padre. Ahora, ¿verdad? Vamos a tener un conversatorio sobre la misión del Padre Héctor Gallego. Reconociendo, ¿verdad?, que el Padre Héctor Gallego es un mártir para nuestra iglesia, ¿verdad? Aunque no se ha iniciado ese proceso porque no se ha encontrado su resto, ¿verdad?
Y mientras no se encuentran los resto del padre Héctor, no se puede dar un proceso, ¿verdad?, para su beatificación, ¿verdad? ¿Qué es un mártir? Un testigo de la fe, un cristiano que da la vida por sus amigos y ha llegado a descubrir en Jesucristo la verdad más profunda de su existencia. Y nada ni nadie podrá arrebatarle jamás esa certeza, y su vida no necesita largas argumentaciones para convencer. Suscita en nosotros una gran fe, esperanza y caridad. Esto es muy importante porque usted escuchará a todos los santafereños decir esto: Héctor es un mártir, es nuestro mártir, y esperamos encontrar sus restos para iniciar ese proceso en nuestra iglesia. El padre Jesús Héctor Gallego nace un 7 de enero de 1938 en Antioquia, Colombia, primogénito de 11 hermanos, producto de la fe de sus padres Horacio y Alejandrina. A temprana edad descubre el deseo de formar parte de la iglesia. Estudia filosofía en el seminario Santa Rosa y luego ingresa al seminario arquidiocesano en Medellín. Allí lo conoce Monseñor Marcos Magrat, siendo obispo de Veraguas, y viendo la necesidad de sacerdotes, le hace la propuesta de venir a Panamá. Entusiasmado, Héctor acepta la propuesta y vino como diácono, colaborando en San Francisco. Luego, en el 67, regresa a Colombia para ser ordenado sacerdote. Al regresar a Veraguas, Monseñor le designa como primer párroco de la parroquia San Pedro Apóstol de Santa Fe. Héctor se encuentra con una fe desvirtuada. Tuvo que dirigir dos grupos de fieles: aquellos devotos que aspiraban a practicar la fe como la iglesia enseñaba, y aquellos que veían la fiesta patronal como un medio para obtener beneficios con fiestas de calles. Por lo que la primera gran decisión que no gusta mucho a este grupo fue que el padre, junto al equipo de delegados, consideró que esta era una forma errónea de celebrar las fiestas patronales, ya que iba en contra del mensaje de Cristo y desvirtuando el trabajo que se quería realizar. Padre Anastasio, ¿por qué tanta gente aún hoy, verdad, luego de 53 años de la desaparición del padre Héctor, por qué aún recuerda a Héctor Gallego? Bueno, el padre Héctor Gallego realmente fue para Panamá, para Veraguas y para la iglesia entera un gran testimonio. Por eso se recuerda. Y antes escuchábamos la vocación del profeta Elías, y el padre Héctor Gallego fue también otro profeta en nuestra tierra, y por eso se le recuerda mucho. Y se le recuerda tanto porque la vida de Héctor Gallego es muy parecida a la de Jesús. Y curiosamente, Héctor Gallego fue arrestado en la noche, así como arrestaron a Jesús antes de crucificarlo. También Héctor Gallego muere a los 33 años, y la edad en que Jesús también murió. Pero lo más importante es que él vive el Evangelio de Jesús. Él hace vida el Evangelio de Dios en su vida. Y no es un sacerdote alejado de la comunidad, del pueblo de Dios, sino que es un sacerdote cercano, come con ellos, trabaja con ellos, comparte la palabra de Dios, y creo que quedó muy marcado en la mente y en el corazón de los santafereños por eso, porque a él lo consideraban un hermano más, un miembro de la comunidad,
no como un sacerdote. Claro, lo respetaban y lo querían, pero más que eso, se dejó amar, se dejó querer por el pueblo de Santa Fe a través de la palabra de Dios y siendo ese testimonio, viviendo su vocación. Realmente por ahí decían, escuchaba yo un testimonio de un santafereño en un video que decía: ver a Héctor Gallego es ver a Jesús mismo. Jesús mismo vino a nuestra tierra. Por eso, así como Jesús fue y marcó para la humanidad algo especial y que nunca se ha olvidado, así fue Héctor Gallego también. Recuerdo un video de Donald Trump que le decían: ¿usted es famoso? Y decía Donald Trump: no, Jesús es famoso porque lo conoce todo el mundo, yo no. Y yo me ponía a pensar que en Héctor Gallego también su fama llegó no porque luchó por los campesinos, sino porque fue un hombre de Dios. Hizo que se viviera el Evangelio en la comunidad, porque de verdad había momentos duros y difíciles en ese tiempo y se necesitaba un profeta, se necesitaba un hombre como Héctor. El pueblo de Santa Fe, ¿verdad?, luego de 53 años, sigue haciendo el día, ¿verdad?, en que Héctor desaparece, el 9 de junio, esa caminata, ¿verdad?, con pancartas, con letreros alusivos a Héctor Gallego, ¿verdad? Y esto sigue surgiendo, ¿verdad?, en el pueblo de Santa Fe, como ese momento triste, ¿verdad?, de recordar al Padre y saber, ¿verdad?, que no sabemos dónde reposan sus restos, pero surge entre la comunidad, ¿verdad?, porque a Héctor Gallego lo acusaban de comunista, o sea, una persona que se dedicaba a hacer el bien, una persona que buscó ayudar a la comunidad, es acusado de comunista. ¿Cómo vio el pueblo este hecho y cómo nosotros como iglesia vemos también este hecho de Héctor Gallego? Siempre cuando se quiere destruir o siempre cuando se quiere acabar con alguien, se cataloga con una corriente filosófica o una manera de ser. Sí, los poderosos de ese tiempo le consideraban a Héctor Gallego como un comunista, como un sacerdote guerrillero. Y escuchaba yo un testimonio también en un video que la hermana cuenta eso, de que en un principio agarra odio y rencor por Héctor porque se le planteaba así, que Héctor vino a Veragua a sembrar la guerra, y realmente al final la hermana del padre Héctor Gallego tiene la oportunidad de venir a Veragua y le pregunta a los santafereños: ¿cómo fue Héctor? ¿Fue un comunista o cómo era? Y la gente le dice: Héctor no tenía armas, no tenía nada, la única arma que tenía era la Biblia en sus manos y un machete que de vez en cuando ayudaba a la comunidad a limpiar y a preparar la tierra para sembrar. En la historia de la humanidad siempre se ha querido manipular a las personas catalogándolas con estas corrientes filosóficas, pero realmente Héctor Gallego no fue comunista, fue un hombre de Dios, un pastor que vio la miseria del pueblo de Santa Fe, quiso darle dignidad a las personas porque eran tratadas como animales, como esclavos, y Héctor Gallego quiso demostrar que todos somos iguales, no hay nadie más que otro. Y claro, a los más ricos, a los más pudientes de esa comunidad no le gustó porque Héctor Gallego sembró fe, sembró amor, pero también sembró un cambio de mentalidad. Ya la gente no se veía como
como un esclavo, sino como una persona que podía pensar, que podía organizarse y que podía sobresalir y que podía vender sus productos no de una manera manipulada, sino libremente. Bien, padre, ¿verdad? También leíamos y escuchábamos el 9 en Santa Fe, que cuando Héctor, ¿verdad?, va a Panamá, el general Omar Torrijos Herreras le prohíbe a Héctor hacer, ¿verdad?, estas obras, podemos llamar obras sociales que está haciendo por el pueblo, ¿verdad? Le prohíbe, ¿verdad?, en cierta ocasión no hacer esto. Entonces la respuesta de Héctor es: lo voy a hacer y también lo haré en Coclé, ¿verdad? Entonces, padre, hay una frase muy recordada en los medios de comunicación de aquel entonces: ¿dónde está Héctor? Nosotros, ¿verdad?, no vivimos ese tiempo porque apenas tenemos, ¿verdad?, el padre puede tener unos 32 años y mi persona 26 años, ¿verdad? Y hace 53 años, así que hace, ¿verdad?, casi doblando la fecha en el momento en que pasó este acontecimiento. Pero ¿qué recuerda usted? Bueno, ya usted también nos ha dicho que ha visto documentales y que ha leído, ¿verdad?, esto, pero ¿cuáles son esos recuerdos, ¿verdad?, que se almacenan en su vida como sacerdote y que también usted pone en práctica en su vida ministerial? Bueno, yo cuando era seminarista me mandaron de misión a una comunidad de los Ruices de la parroquia de Nuestra Señora del Pilar. Hay un lugar que se llama El Marañón. Ahí tuve yo la experiencia de conversar con un señor y me dice el padre, yo conocí al padre Héctor Gallego y lo que me impactó de él fue que nos enseñó a que todos somos iguales. Y me dice porque cuando lo vi tenía temor de saludarlo, de hablarle, pero el padre Héctor Gallego era un hombre muy campechano, muy gente, saludaba y de todo. Y el padre Héctor Gallego le decía a él, ¿por qué me tiene miedo? ¿Por qué si somos iguales? Muéstreme su mano. Las manos mías son igual a las manos suyas. Y este señor entendió que todos somos iguales. Y eso para mí ha quedado marcado en mi vida sacerdotal, porque realmente a veces el sacerdote piensa que por ser sacerdote es más que los demás, y no. Claro, somos consagrados, somos elegidos de Dios, pero somos de igual dignidad con las demás personas. Y la vida se respeta, la vida se valora y también se valora al prójimo. Realmente a mí me causa tristeza y dolor porque esta frase, ¿dónde está Héctor?, ha sido como un misterio, ha sido como un silencio por parte de las autoridades, pero algo que a mí me ayuda de aliento, y es que Héctor Gallego sabía que lo iban a matar él mismo lo decía, si desaparezco no me busquen. Él sabía que las consecuencias que le iba a pasar, pero no tiene miedo, igual que Jesús. Jesús también pasa por esa misma situación y al final lo mataron también. Y eso a mí me da motivo y esperanza, porque realmente uno debe luchar por la sociedad, porque hoy día pareciera mentira, pero hay manipulación, los poderosos todavía siguen manipulando a la gente humilde y sencilla, pero Héctor me enseña eso a mí, a luchar, a evangelizar, a empoderar a las personas, porque hay gente que se considera inferior a otra y no, realmente Dios nos hizo a todos iguales, con igual dignidad, y que podemos también ser mejores.
educándonos y enseñándonos el amor de Dios. Ojalá nosotros también aprendamos ese gran testimonio del Padre Héctor Gallego, que no siendo panameño nos enseñó cómo amar, cómo salir adelante y cómo no dejarnos convencer, porque hoy día nos dejamos convencer por cualquier comentario, cualquier cosa, pero hay que ver la luz y la verdad de todo. Gracias, Padre, por compartirnos, ¿verdad?, en este programa Llamados para Servir. Bien, queridos hermanos, ya estamos llegando a la parte final de este programa, pero el día de hoy, ¿verdad?, en nuestro país, ¿verdad?, celebramos el Día del Padre. Padre, enviarle pues un saludo y unas palabras también, ¿verdad?, a esos héroes de nuestras familias, esos héroes que cada día se levantan para transformar la sociedad. Muy bien, bueno, un saludo para todos esos papás, padres valientes de educar, de cuidar, de ayudar a sus hijos, de los papás panameños. Veía yo también un programa que decía que el Día del Padre no tiene fecha para celebrar, porque todos los demás días tienen un día. El Día de la Madre, un día específico. El Día del Gato, qué sé yo, un día específico. Pero el Día del Padre como que es como una fecha movible. No sé si es porque no se le da importancia, no se le da valor al padre, pero el papá es la cabeza del hogar, el que educa, el que orienta, la que enseña a trabajar y a portarse bien y de todo. Por eso, de verdad que un saludo muy especial a todos los padres de Panamá, papás, que valoran sus hijos, valoran a su hogar, valoran a su familia. Sí les pido que sigan cuidando, no abandonen a sus hijos, porque los hijos sufren mucho sin un padre. Por eso, bueno, si tienen hijos abandonados, traten de ser responsables, de cuidarlos, de por lo menos verlos. Lo digo por experiencia, porque uno crece sin un padre y no es tan fácil, es difícil. Por eso es un llamado también para recordarles que el papá no solamente es engendrar, sino cuidar, educar, orientar por buen camino, y eso nos hace más hombres y nos hace ser mejores padres, como nuestro Padre Dios. Nuestro Padre Dios nunca nos abandona, nuestro Padre Dios siempre está pendiente de nosotros, los hijos, y siempre nos regala su amor. Así es, y también, ¿verdad?, a los hijos, ¿verdad?, recordar en este día tan especial, ¿verdad?, por lo menos acercarse a ese papá, que como muchas veces uno como joven puede decir, un papá regañón, un papá muy estricto, ¿verdad?, pero ese es el hombre, o ese es el padre, ¿verdad?, que Dios ha querido que esté también formando parte de tu proyecto. A los hijos, ¿verdad?, no abandonen a sus padres, y padres también, como decía el padre Anastasio, no abandonar a sus hijos, ¿verdad? Así que en este día muy especial, pues reiteramos esos saludos a todos esos padres de familia, esos primeros educadores de sus hijos, para que sigan cumpliendo su misión, para que no sientan ese cansancio de decir hasta cuándo tener que trabajar para ver crecer a mis hijos, ¿verdad? Pienso que la alegría y la felicidad de un padre, ¿verdad?, esto cambia radicalmente. Yo compartía con unos jóvenes que ellos decían, mi felicidad, mi vida está en mi carro, está en salir de viaje, o incluso un muchacho que se compró una moto, decía, mi felicidad es la moto, pero luego de un año estuvo su primer hijo, ¿verdad?, y ahora dice, mi felicidad, mi centro es mi hijo, ¿verdad? Entonces eso es lo que la iglesia y lo que la sociedad también quiere, busca y forma, ¿verdad? Padres que se entreguen
amar a sus hijos. Decía el Padre, ¿verdad?, que el Día del Padre es algo como movedizo. También hay una realidad que hay familias, ¿verdad?, que adoptan a un perro, que quieren más a una mascota que a sus propios hijos, ¿verdad? Entonces estamos cambiando la visión, el horizonte de lo que es la familia que Dios ha querido formar. Así que padres, amen a sus hijos, hijos amen a sus padres. Gracias, queridos hermanos, por habernos acompañado en este programa Llamados para Servir, y si así el Señor nos los permite, será hasta el próximo domingo. Padre, impártenos su bendición. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Hemos escuchado el programa Llamados para Servir. Será hasta el próximo domingo. Y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad.